nosotros tenemos que conocer los pares craneales, ¿ya? Los pares craneales, como habíamos visto en la parte de generalidades, eran 12. Hasta ahí simplemente, que hemos visto en el hito número 2? Hemos visto los pares craneales de manera general en el sentido de qué función cumplen, si son motores, si son sensitivos, si son mixtos, etcétera, ¿no? O si son vegetativos, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Como un preámbulo a la neuroanatomía, tienen que conocer el origen. Ya en algún momento habíamos hablado y establecido nosotros que va a haber un origen real, un origen aparente de los pares craneales. Tendrán ramas colaterales, tienen ramas terminales, tienen un trayecto y relación característico. Además de eso, nosotros le vamos a dar ahora en estas clases una correlación clínica, ¿ya? Vamos a ahondar desde un punto de vista semiológico a cómo debo yo valorar este par craneal y la posibilidad de algunas patologías que se puedan presentar. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora es la factibilidad para ver para qué estamos aprendiendo los pares craneales, ¿ya? Y bien, espero que en el siguiente semestre ustedes puedan ver a mayor profundidad el tema de los pares craneales. Me hubiese encantado mucho poder estar de manera presencial para que veamos algunas partes específicas, el origen de los nervios, ¿ya? A nivel craneal, las salidas, etcétera. ¿Listo? Pero ahora vamos a ver a través de una diapositiva esta presentación. Si ustedes gustan, se los puedo compartir. Esta presentación es un resumen esquemático, ¿ya? En cierta manera vamos a decir que está un poco cargado, pero de manera esquemática y de fácil entendimiento todo lo concerniente a los pares craneales. Ahora vamos a ver si Meet no está teniendo problemas para poder compartir, porque últimamente muchos problemas tiene para compartir. Adelante, Francis. No, disculpe, doctor, pensaba que estaba compartiendo pantalla y estaba agrandando, pero me confundí presionando. Ah, ya, está bien. No hay ningún problema. Vamos a ver. Creo que Meet está teniendo problemas otra vez, pero igual, vamos a compartir tal cual como está. ¿Ya? Parece que el tema de Meet sigue teniendo inconvenientes. A ver, ¿dónde está? Ok. Ya. A ver, lo primordial que quiero que hagan es que atiendan. Lo que necesito yo es que ustedes se concentren, que atiendan. Es un tema muy bonito el tema de los pares craneales, es un tema apasionante y les va a servir mucho cuando estén realizando la parte profesional. Cuando hagan el desenvolvimiento de su profesión, les va a servir independientemente de la carrera que ustedes estén. En algún momento dado, ustedes van a necesitar evaluar un par craneal, ¿ya? Ahora, para poder entender la correlación clínica, cómo tienen que evaluar, cómo tienen que examinar un par craneal, tienen que conocer la anatomía base. ¿Listo? La anatomía base. A ver, vamos a dar inicio. Intentaremos una vez más a ver si se puede. No, acá. Ok, ya no importa, por eso vamos a... Bien, entonces, vamos a ver sobre los pares craneales, ¿ya? Cranial nerves en inglés. Entonces, como ya habíamos visto en la parte introductoria, en el hito 2, en generalidades del sistema nervioso, nosotros debemos considerar que una parte en específico de la inervación del cuerpo está a cargo de los nervios craneales. Sabemos bien que los nervios craneales son 12, ¿ya? Enumerados por números romanos, que van a ir desde el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, hasta llegar hasta el 12º par. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? El primer par va a ser el nervio olfatorio, el segundo, el nervio óptico, el tercero, el nervio oculomotor,
El cuarto, el nervio troclear. El quinto, el nervio trigémino. El sexto, el nervio abducens. El séptimo, el nervio facial. El séptimo, el nervio vestíbulo coclear. El noveno, el nervio glosofaringio. El décimo, el vago. El onceavo, el accesorio. El doceavo, el hipogloso. Son los nombres genéricos que nos proporciona Rouvier. Aún así, en algunos casos vamos a encontrar algunos otros nombres que nos proporcionan otros anatomistas y otras descripciones en otros libros. Por ejemplo, vamos a tener el nervio troclear, también se va a llamar el patético, por ejemplo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, el nervio accesorio va a ser el nervio espinal. El nervio vago también se le va a denominar como nervio neumogástrico. Ahora, si nosotros queremos saber el nombre completo, tendrá que ir desde dónde nace y dónde acaba, más sus trayectos y relaciones. Por ejemplo, será el encéfalo faringolaringio cardioneumogastrohepatoentérico cólico derecho. ¿Ve? El nombre completo, por ejemplo, del nervio vago, del nervio neumogástrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? En esta imagen, nosotros vamos a observar la emergencia de los pares craneales. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Vamos a cambiar un colorcito. Muy bien. Entonces, en la emergencia de los pares craneales, yo tengo que determinar, como ya hemos aprendido durante este semestre, hemos visto específicamente cuál va a ser la formación ósea de los orificios, forámenes, conductos que se encuentran dentro de la cavidad craneal. Ahora, ya sabíamos bien que, por ejemplo, por osteología, nosotros conocemos que el conducto facial tiene 3 porciones, está dentro del hueso temporal y ahí recorre el... Entonces, ya teniendo ese conocimiento, ahora toca aplicarlo, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿qué es lo que podemos ver? La emergencia de los pares craneales, ¿no ve? Cómo están yendo en función a trayectos, al origen que puedan tener. Lo más importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que una vez que nosotros terminemos con todo este englobado que van a ser los pares craneales, ustedes van a ser capaces de poder reconocer en la pieza cadavérica por dónde está emergiendo. ¿Por qué decimos que tiene un origen real y un origen aparente? El origen real es específico dónde están haciendo este par craneal. El origen aparente es aquel que se desarrolla y se forma por un conducto, un orificio, un foramen que se encuentra en la cavidad craneal por donde está emergiendo este par craneal. Por eso es que cuando hablamos de los pares craneales hablamos de dos orígenes, un origen real, un origen aparente, ¿ya? Entonces, desde ahí tenemos que partir. Veamos bien la relación que nosotros tenemos. Voy a agrandar un poquito más para que sea más fácil de ver. Ok, yo creo que ahí se ve muy bien. Ya. Entonces, si nosotros observamos en esta imagen, claramente, ¿qué estamos pudiendo observar? ¿Ya? En la anterior imagen, para que quede claro, estábamos observando específicamente en esta el origen aparente, ¿ya? Nótese en esta imagen que nosotros estamos viendo la emergencia a través de orificios o forámenes, ¿ya? Por la cual están emergiendo los pares craneales. En cambio, en esta ya me atribuye específicamente al origen real de los pares craneales, ¿ya? Este origen real de los pares craneales en específico se da ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver la localización exacta que tenemos en contacto y correlación con el encéfalo, ¿ya? Con el cerebro, con el tallo encefálico, ¿ya? Las porciones. Entonces nosotros vamos a tener que distribuir y el objetivo de terminar todo esto de los pares craneales es que ustedes tengan la capacidad de reconocer cada uno de los pares craneales que estamos viendo aquí, en el orden establecido desde el primero hasta el 12, ¿okay? Viendo toda la emergencia de estos pares craneales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a iniciar con el nervio olfatorio. El nervio olfatorio va a ser el primer par craneal.
Ahora, el nervio olfatorio, como ustedes pueden ver, va a tener un origen real. ¿Por qué no se habla específicamente de un origen aparente en Rubier? Si se, si se acuerdan, denme un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, a ver, empezamos con el primer par, el nervio olfatorio, ¿ya? Este nervio olfatorio, nosotros tenemos que definirlo específicamente como un nervio que va a tener una función sensitiva, ¿ya? Es sensitivo. ¿Encargado de qué? De proporcionar la inervación a la mucosa olfatoria, a toda la mucosa olfatoria, ¿ya? Tiene un origen real. Este origen real parte de las células nerviosas, que van a ser células bipolares, ¿ya? A través de cilios cortos y finos, van a constituir unas fibras nerviosas que el conjunto, el conglomerado de estas fibras nerviosas va a formar al nervio olfatorio. No se olviden que todas estas fibras nerviosas están a través y atravesando estos filetes nerviosos la lámina cribosa. ¿Ven? Entonces, estas células nerviosas bipolares están destinadas a proporcionar la inervación de la mucosa olfatoria, ¿ya? De la porción superior de la pared lateral inmediata de la cavidad nasal, ¿ya? Y generalmente estas células nerviosas que se encuentran en la cavidad nasal, ¿ya? Las vamos a encontrar en todo lo que va a ser la lámina cribosa, ¿ya? En relación con el borde inferior del cornete nasal inferior. Entonces, es ahí que nosotros estamos viendo específicamente que todo va en función a la región olfatoria de la mucosa nasal, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta específicamente que el origen real se centra en las células nerviosas bipolares, ¿ven? Entonces, esta función, un momentito. Entonces, nosotros vamos a ver que este origen real está centrado aquí, en estas células nerviosas, ¿ya? Todo esto va a estar dentro de la región olfatoria de la mucosa nasal, ¿ya? Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que ver. Específicamente, cuando hablábamos de un origen aparente, que ¿por qué les decía de un origen aparente que no debería estar constituido? ¿Qué es lo que ha pasado? Como todos los pares craneales tienen un origen real, un origen aparente, entonces la inteligencia artificial nos ha ayudado a poner el origen aparente, ¿ya? No propiamente descrito en Rubier ni en otros libros como La Target o Testit, ¿ya? Nos hablaban específicamente de un origen aparente en la porción inferior o la cara inferior del bulbo olfatorio, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos, podemos agarrar y podemos hacer esa correlación. Si bien se está tomando en cuenta para su descripción más actual la porción del bulbo olfatorio para que estas células puedan tener su origen aparente. Entonces, estamos hablando que el origen real, repito, está en la mucosa olfatoria. Ahí voy a encontrar estas células nerviosas bipolares. El origen aparente, por lo tanto, estaría en el bulbo olfatorio. Estos filetes nerviosos que nacen del bulbo olfatorio tienen que atravesar la membrana cribosa del etmoides. ¿Ven? Ahora, si nosotros vemos aquí en esta imagen, tranquilamente nosotros ya podemos poder correlacionar. ¿Ven?
Ok, creo que hubo un problema de Meet. Bien, continuamos. A ver, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en específico? ¿Y qué es lo que estamos analizando nosotros ahora? En las imágenes que ustedes pueden ver, estamos viendo dónde se encuentra el bulbo olfatorio, dónde va a estar todo lo que es la mucosa olfatoria. ¿Por qué se le considera como el origen aparente del bulbo olfatorio, el borde inferior? Porque estamos hablando que esta porción de aquí constituye al bulbo olfatorio, ¿ya? Esta porción todavía es intracraneana y del bulbo olfatorio parten esas fibras nerviosas, esos filetes nerviosos constituidos por las células bipolares y atraviesan esto que va a ser la membrana cribosa para llegar y apropiadamente proporcionar la inervación. ¿Verdad? Entonces estamos hablando que toda esta porción ya constituye al nervio olfatorio. ¿Listo? Todo eso constituye al nervio olfatorio. Ahora, obviamente el nervio olfatorio va a tener un tracto olfatorio, ¿ya? Un tracto olfatorio. Entonces, esta porción va a ser el tracto olfatorio del nervio olfatorio, ¿ya? Es importante que ustedes puedan ver las características, porque se dice que son bipolares estas neuronas, ¿ya? Ustedes ya lo han visto por la parte de histología, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? El bulbo olfatorio es el que tiene que estar en contacto directo con la porción intracraneana y con la porción más inferior de lo que va a ser el encéfalo, la porción anteroinferior del encéfalo en contacto con la porción olfatoria del lóbulo frontal. ¿No ven? Entonces, si nosotros vemos específicamente, vamos a encontrar en esta porción, en esta vista, voy a encontrar al bulbo olfatorio, voy a encontrar el tracto olfatorio que tiene que tener, ¿ya? Desde su origen, ¿no ven? Entonces, así es como tengo que encontrar al nervio olfatorio, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos y hacemos una similitud, encontramos lo mismo, ¿no ven? ¿Qué es lo más importante de aquí? La relación que tienen que tener los pares craneales con estructuras específicas, como conductos óseos, relaciones con mucosas, relaciones con arterias o venas. La principal relación que tiene que tener el nervio olfatorio, que vuelvo a repetir, aquí yo voy a encontrar al bulbo olfatorio, la emergencia de estas células nerviosas bipolares que estamos viendo y atraviesan los canales olfatorios de la lámina criboide, de la lámina, la lámina del proceso de la parte horizontal, la lámina cribosa de etmoides. ¿Verdad? Y esta se va a centrar específicamente y voy a tener la constitución del nervio olfatorio o los nervios olfatorios como tal. Principales relaciones que voy a presentar, relaciones arteriales, ¿ya? Y relaciones nerviosas. ¿En qué sentido? Voy a estar más en relación con la arteria esfenopalatina posteriormente y la arteria, esta va a ser la arteria esfenopalatina por si acaso, con todas sus ramificaciones, y anteriormente estará en relación con la arteria etmoidal anterior, con todas sus ramificaciones. Obviamente estas van a estar también en relación con sus propios nervios. El nervio etmoidal anterior, la rama nasal interna del etmoidal anterior anteriormente y el nervio nasopalatino posteriormente. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de trayecto y relaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros debemos tomar en cuenta? Los filetes nerviosos tienen que perforar la lámina cribosa del etmoides, ¿ya? Entonces, su emergencia es de la cara inferior del bulbo olfatorio. Entonces, aquí es lo que se considera el origen aparente. Ahí ya están constituidos como nervios olfatorios, ¿ya? Estos nervios olfatorios específicamente se van a dividir en dos grupos, unos que van a ser los ramos laterales y los ramos mediales. Los ramos mediales son aquellos encargados de la inervación de la mucosa del tabique, ¿ya? Y estos están agrupados en un número de 12 a 16. Y los ramos laterales se encargan de la inervación de toda la mucosa olfatoria de la cavidad nasal, número 12 a 20 ramos nerviosos, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver específicamente, nuevamente, una imagen que ustedes tienen en sus propios libros, el paso por los canales olfatorios. Y
todo lo que va a ser la constitución del nervio olfatorio, ¿ya? En esto, nuevamente repito, estamos en relación con las arterias. Desde este punto de vista que va a ser la pared medial de la cavidad nasal, es decir, todo lo que constituye el tabique, ya estoy viendo relaciones, como hemos visto en la pared lateral, con el nervio etmoidal anterior, anteriormente, con el nervio y la arteria nasopalatina, ¿ya? Que van a estar posteriormente, ya la arteria palatina descendente, perdón, y el nervio nasopalatino. Ahora, posteriormente a la emergencia de estos filetes nerviosos, voy a encontrar a la arteria etmoidal posterior, ya la arteria etmoidal posterior. Ahora, vamos a resumir el trayecto y, habiendo hablado del trayecto, tenemos que hablar de las relaciones. ¿Qué relaciones va a tener? ¿Ya? El nervio olfatorio se relaciona con la pía madre, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de las meninges, ustedes van a aprender en neuroanatomía que existe la dura madre, la pía madre, la aracnoides, ¿ve? Que constituyen parte de las meninges. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La pía madre va a constituir una vaina conjuntiva que tiene que envolver a estos filetes nerviosos, ¿ya? Generando un neurilema, ¿ya? La aracnoides es aquella que se va a fijar en la lámina cribosa. ¿En qué parte? En los orificios por donde pasan los filetes nerviosos, ¿ya? Ahora, tendremos al tejido subaracnoideo. ¿Ve? Cuando hablamos del aracnoides, tejido subaracnoideo, estamos hablando que este tejido subaracnoideo tiene que envolver a los filetes nerviosos. Cada rama nerviosa de este par craneal será envuelta por el tejido subaracnoideo, ¿ya? Y por último tenemos a la dura madre. La dura madre constituye la meninge más externa y va a ser una hoja que va a envolver cada una de las ramas nerviosas, pero en la misma cavidad nasal. No se olviden que incluso en la lámina cribosa encontrábamos nosotros una hendidura etmoidal por la cual pasaba una prolongación de la dura madre, ¿no ve? Esta hendidura era la que estaba medialmente al agujero etmoidal anterior, ¿no ve? Entonces, a través de esta hendidura está entrando esta dura madre, envuelve y se mantiene dentro de la misma cavidad nasal envolviendo a cada uno de los filetes nerviosos, ¿ya? Ahora, así de facilito hemos visto todo lo que es la anatomía pura del nervio olfatorio. Fácil y sencillo de entender. ¿Cómo voy a explorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al paciente le pido que esté con los ojos cerrados. El objetivo de la exploración del nervio olfatorio es la percepción de olores, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo que hacer con sustancias familiares, ¿ya? Generalmente tengo que buscar sustancias que no sean irritantes. Puedo utilizar algo que sea agradable a la percepción. Por ejemplo, un perfume, una loción. Puedo utilizar café, que es ligeramente irritante, pero no tanto y es apto y permitido para hacer el examen semiológico, ¿ya? ¿Cuál es la manera de hacer el examen? Yo le pido al paciente que tenga la mirada hacia adelante, buscando un punto fijo hacia adelante. Le pido ocluir una de sus fosas nasales y en la fosa nasal que está dilatada, que está abierta, le pido, acerco el olor, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tiene el paciente que percibir el olor, pero lo que yo tengo que evitar es que el mismo olor lo vuelva a hacer con la otra fosa nasal. Es decir, si he pedido al paciente que ocluya la fosa nasal derecha, le pido que inhale de manera profunda con la fosa nasal izquierda. Ahí va a percibir el olor. Para hacer de manera alternada con la otra fosa nasal, tengo que hacer un cambio de producto, cambio de sustancia. No puedo utilizar la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya va a haber percibido el olor. Entonces, esta es la forma en la que yo tengo que realizar. Como ven, al paciente, y puedo hacerlo de dos mecanismos. Le puedo tapar y vendar los ojos al paciente
para evitar que pueda reconocer los olores o ser más precavido y que el paciente entre en confianza conmigo, pero generar todas las sustancias en unos frascos específicos en los cuales yo pueda camuflar bien el olor y que no se pueda dar de cuenta el paciente, digamos, no, esto es café, esto es un perfume de rosas, por ejemplo, no, eso es lo que debemos evitar. ¿Ven? Entonces, para esto, ocluyo una fosa nasal y tiene que inhalar, percibir el olor con la otra fosa nasal. Una vez que hago de un lado, como estamos viendo aquí, alterno y voy hacia el otro lado. ¿Listo? Tengo que hacer ese cambio. En este proceso de alternancia, tengo que cambiar. ¿Qué significa eso? Cambio de producto, cambio de fosa nasal y cambio de producto. Si en la primera prueba con la fosa nasal izquierda le he proporcionado tal vez vinagre, por ejemplo, ¿ya? En la siguiente parte del examen, la siguiente fase, con la otra fosa nasal puedo utilizar café. ¿Listo? Así es como tengo que hacer el examen y cómo tienen que hacer el examen semiológico. Ahora, la clínica. Aquí, ¿qué puedo encontrar yo? Voy a encontrar anosmia. ¿Qué es la anosmia? La pérdida total de la olfacción, la incapacidad del paciente de poder percibir cualquier tipo de olor, sea agradable o desagradable. La hiposmia. La hiposmia se va a caracterizar como la disminución de la olfacción, que puede ser unilateral o bilateral, es decir, de un lado o de los dos lados. La parosmia. La parosmia va a ser una percepción de olores distintos a los reales, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo agarrar y puedo hacer percibir el olor de una rosa y el paciente me dice, yo percibo olor a chocolate, ¿ya? Entonces, muchas veces podemos tener este escenario. A eso se llama parosmia. Cacosmia, la percepción permanente de malos olores. Cacosmia, ¿ya? Ahora, esto de la cacosmia específicamente es la referencia que tienen los pacientes es que dicen todo el momento percibir un olor a alcantarillado, un olor a heces, un olor a baño. Es la forma en que los pacientes tratan de explicar, ¿ya?, al profesional de salud cuál es la alteración que tienen que presentar, ¿ya?, cuál es la alteración que están presentando, ¿ya? Ahora, además de esto, puedo presentar la hiperosmia. ¿Qué va a ser la hiperosmia? Lo contrario de la hiposmia. El aumento de la percepción de olores, de la olfacción, esa agudeza que van a tener las personas, ¿ya? Generalmente no es algo patológico, ¿ya? Sí es un signo clínico, pero más que todo podemos darlo a nivel fisiológico con las mujeres embarazadas, ¿ya? La mujer embarazada es aquella que puede percibir de manera muy aguda ciertos olores a grandes distancias, ¿ya? Ahora, patología. ¿Qué es lo que voy a encontrar en la patología? ¿Qué es lo que está produciendo una alteración del nervio olfatorio? Puede haber factores mecánicos, factores metabólicos. ¿Cuáles son los factores mecánicos? Resfrío común en un alto porcentaje. Eso es lo que nos va a producir a nosotros hiposmia, ¿ya? Puede haber una oclusión unilateral generando una hiposmia unilateral debido a un desvío del tabique nasal, ¿ya? Puede haber un trauma, el trauma occipital o trauma frontal. Más frecuente el trauma frontal por golpes, que puede producir una alteración en la cara inferior del bulbo olfatorio, por ende puede producir una alteración en el origen aparente de este nervio, ¿ya? Y obviamente lo más característico que siempre va a afectar a los pares craneales, tumores, ¿verdad? En este caso, el meningioma. Ya sabemos bien que la dura madre es la que tiene que estar envolviendo cada uno de esos filetes junto al tejido subaracnoideo. Si encontramos un tumor de la dura madre, entonces ya estamos hablando de un meningioma, ¿verdad? Factores metabólicos, la anemia, anemia pero perniciosa. ¿Cuál es esta? La que se da por el déficit de la vitamina B12, déficit de la vitamina A, déficit de zinc, diabetes mellitus, esclerosis múltiple,
Encefalitis, una infección generalizada que se produce en el encéfalo, en el cerebro. La causa más común, herpes simple. También vamos a tener hepatopatías, ¿ya? Hepatopatías van a ser las lesiones del hígado, ¿ya? Lesiones del hígado. Toda patología relacionada con el hígado. Bien, han visto que había sido facilito el nervio olfatorio, ¿no? Ya. A ver, tenemos que ver. Acabamos hoy día los 12 pares, así como hemos visto el nervio. Ya vamos a ver si podemos acabar hasta por lo menos el tercer par. Vamos a hacer todo lo posible. Veremos, que tenemos que ver. Van a ver que es interesante esto de los pares craneales. Les va a servir mucho. Aunque parezca un poco aburrido ahora, les prometo que más adelante les va a servir y va a ser de mucha utilidad para ustedes que conozcan esto. ¿Ya? Otra vez estamos con problemas. Ok, a ver, vamos a compartir otra vez. Este está. Han visto, hemos ido por orden, simplemente establecer origen real, origen aparente, trayecto, relaciones, y en cuyo caso si presenta ramas colaterales, ramas terminales. En caso del nervio olfatorio no presenta, pero sí hemos ahondado mucho en las relaciones. ¿Ven? Después nos vamos a la correlación clínica. ¿Ya? Es importante porque no se olviden que en este último trayecto del hito tenemos que hacer, vamos a hacer muchos casos clínicos. Estamos hablando que el día martes y miércoles, por ejemplo, ya tienen resolución de casos clínicos ustedes, ¿ya? Creo que nos falta, ¿cuánto? Una semanita, ¿no? Una semana y media, ¿ya? Ahora vamos al nervio óptico. El nervio óptico. Origen real del nervio óptico. El origen real del nervio óptico parte de células ganglionares. Estas células ganglionares se van a encontrar en la retina. Estas células ganglionares van a formar fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se van a concentrar en el disco óptico, ¿ya? En el disco óptico. Una vez que se concentran en el disco óptico, atraviesan la coroides y la esclera. Por lo tanto, tienen que salir del globo ocular, formando el nervio óptico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el origen real de este nervio? Las células ganglionares que se encuentran en la retina. ¿Ya? ¿Qué función tiene este segundo par craneal? Sensitivo, porque se encarga de la inervación de la retina, específicamente de los conos y bastones. ¿Ya? De los conos y bastones. Ahora, nosotros vamos a ver en específico, estamos viendo de toda la porción que se encuentra en la porción más adelante, en el origen de la retina, ¿ya? Estamos hablando que todo ese proceso que se ha realizado es dentro del globo ocular. Ahora vamos a hablar específicamente de un origen aparente que tendría que estar en esta porción, ¿verdad? Estamos hablando que una vez que se ha constituido en el disco óptico, han atravesado la coroides, la esclera, tienen que salir del globo ocular ya formando el nervio óptico. Ahora, esta parte que estamos viendo en general, todo lo que es el nervio óptico, ya ustedes van a ver la porción de la vía óptica, que es otra cosa que van a aprender en neuroanatomía. En neuroanatomía ya tienen que saber ustedes la constitución del nervio óptico, tienen que conocer el globo ocular. ¿Por qué? Porque una vez que se emerge el nervio óptico, va a entrar en relación con la arteria oftálmica. Tiene que estar en relación con ¿qué conducto? Con el conducto óptico. Este conducto óptico estaba formado en parte por el canal óptico que estaba en las porciones laterales del cuerpo del esfenoide, si se acuerdan, ¿verdad? Para finalmente encontrar un surco prequiasmático en el cuerpo del esfenoides donde se produce
un entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico del lado derecho con las del lado izquierdo, formando una estructura cuasi rectangular que se denomina el quiasma óptico, ¿ya? Y obviamente, después del quiasma óptico, ya vamos a tener nosotros formación de las radiaciones ópticas, que estas tendrán que llegar hasta las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, que van a estar en el lóbulo occipital, ¿ya? Pero ahora, simplemente nos estamos centrando en el par craneal. No estamos viendo como parte de la vía óptica, ¿listo? Ahora, vamos a ver el origen aparente, específicamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el nervio óptico tiene que salir del globo ocular por su polo posterior. Entra a la órbita, como hemos visto, es parte del conducto óptico, ingresa por este conducto y llega hasta la cavidad craneal, ¿ya? Entonces llega hasta esta parte específico. Tiene que llegar aquí, al ángulo anterolateral del quiasma óptico. Aquí ya no puedo decir que va a ser nervio óptico. Entonces, ¿por qué porción está ingresando aquí? ¿Ya? Si bien hemos dicho que para algunos autores se consideraba que el origen aparente era salir por el nervio óptico, por el globo ocular, el polo posterior, estamos viendo que el origen aparente para Rouvier, que es el que tiene el mayor consenso de todos los anatomistas del mundo, está centrado en el ángulo anterolateral del quiasma óptico. ¿Ya? Ahí va a estar. ¿Listo? Ahora, trayecto y relaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver específicamente? En la órbita, como hemos observado, vean que el nervio óptico específicamente no tiene un trayecto recto o rectilíneo. Presenta sinuosidades, es decir, ligeras curvaturas. ¿Ven? Que estamos viendo, ¿ya? Por eso es que tiene que presentar ciertas relaciones en específico. En la órbita presenta dos sinuosidades, ¿ya? ¿Esto para qué sirve la presencia de las sinuosidades? Para cuando realiza el globo ocular movimientos, gracias a los músculos extrínsecos del ojo, ¿no ven? Entonces ya sabemos nosotros cuáles son los oblicuos mayor, menor, los rectos superior, inferior, lateral y medial, ¿no ven? Estos son los que generan los movimientos y al generar movimientos el nervio óptico tiene que estirarse. Entonces, si fuera un trayecto corto y no presentara estas sinuosidades, habría una tensión del nervio óptico que produciría fragilidad y riesgo de producirse algún desgarre en todo lo que va a ser la contextura del nervio. ¿Ya? Relaciones. En la órbita se relaciona con el cuerpo adiposo orbitario. Como hemos visto, a través del conducto óptico está en relación con, en su paso, con la arteria oftálmica. También se relaciona con las venas oftálmicas. ¿Con qué nervios? El nervio nasociliar, el nervio oculomotor y el abducens. Nótese que estamos hablando que este par craneal se relaciona con otros pares craneales. ¿Ve? ¿Ya? Con el 3 y con el 6. También entra en relación con el ganglio ciliar y por ende, ¿quién está encargado de la irrigación de este ganglio? Los vasos ciliares y la inervación, nervios ciliares, con los cuales también este nervio tiene que entrar en relación. En el vértice de la órbita, ¿cuál es el vértice de la órbita? Esta porción que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? El vértice de la órbita, ¿ya? Toda esta porción, ¿ya? En el vértice de la órbita, nosotros vamos a decir que está en relación con ¿quién? Con los músculos rectos del ojo, con el origen de los músculos rectos del ojo, ¿ya? Ahora, aquí haciendo un pequeño paréntesis. Esto es parte de la constitución de la vía óptica que van a ver ustedes en neuroanatomía. En neuroanatomía lo hacemos muchísimo más a detalle que ahora. Dice que ahora les estamos dando una información un poco más general. En neuroanatomía ya ustedes ven todo lo que va a ser el globo ocular, la constitución del nervio óptico, este que es el quiasma óptico y es también, ¿no?, el entrecruzamiento de las fibras. ¿Ven?
Ahora, ustedes van a aprender en neuroanatomía que existe división por campos para poder evaluar la visión, ¿ya? Entonces va a haber un campo nasal, un campo temporal. Y ese entrecruzamiento de las fibras que se dan en el quiasma óptico permite también el entrecruzamiento de ese enfoque de la visión del campo nasal y del campo temporal, ¿ya? Una vez que se da, nosotros ya vamos a llegar a la constitución de estas estructuras que van a ser las radiaciones ópticas, ¿ya? Ahora, estas estructuras son aquellas que tienen que llegar a estos lóbulos, ¿no? Perdón, a estas áreas. Área 17, 18, 19 de Brodmann, ubicadas en el lóbulo occipital. Como tal, aquí estamos viendo el esquema anatómico de la vía óptica, el esquema neuroanatómico, ¿ya? Ahora, seguimos con el trayecto. Vamos a ver también nosotros que durante su trayecto en el conducto óptico tenemos una relación con la arteria oftálmica. Un momento. Entonces, en el conducto óptico, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Va a tener una relación con quién, específicamente con la arteria oftálmica, como hemos visto en una gráfica, ¿no ven? ¿Dónde estaba? Aquí estaba, ¿no ven? Ustedes pueden ver aquí en específico, ahí está el nervio óptico y la arteria oftálmica. Como ya ustedes saben, la arteria oftálmica presentaba estas sinuosidades. Incluso el día de ayer nosotros hablábamos que era el sifón orbitario, ¿no ven? El sifón orbitario o el sifón de la órbita eran estas sinuosidades que presenta la arteria orbitaria para poder llegar a la cavidad orbitaria, a la órbita. Por eso encontrábamos unas porciones que eran convexas, unas porciones cóncavas, ¿ya? Y encontrábamos esta doble imagen, ¿ya? Por eso nosotros hablamos una imagen de doble sifón, por ejemplo, ¿ya? En la cavidad craneal, el nervio óptico tiene una longitud de 1 centímetro y se relaciona inferiormente al trayecto del nervio el diafragma de la silla, ¿ya? La fosa hipofisaria, ¿no ve? En esa porción vamos a encontrar ahí, ¿ya? Superiormente siempre va a estar la sustancia perforada anterior. Esta sustancia perforada anterior es una porción que la van a reconocer ustedes en neuroanatomía, ya van a entender qué es y la importancia clínica y anatómica que tiene. A su vez, superiormente también se relaciona con la arteria cerebral anterior, ¿ya? Que ya van a ver en la neuroanatomía, cuando ustedes vean la parte de la arteria basilar, su trayecto y la conformación de las ramas que tiene que tener esta arteria basilar junto a otras ramas van a estar formando, por ejemplo, junto a las cerebrales anteriores, las posteriores y las medias, ayudan a conformar el polígono arterial de Willis, ¿ya? A su vez, superiormente también está en relación con la estría olfatoria medial. Como parte de la vía olfatoria, ahora como hemos visto una parte de la vía óptica, la vía olfatoria también constituye parte de la neuroanatomía para poder entender hasta qué porción tiene que llegar la vía olfatoria, ¿ya? Lateralmente siempre vamos a encontrar ¿quién? A la arteria carótida interna, ¿ya? Las ramas terminales, el extremo terminal de esta arteria y el origen de sus ramas colaterales. Es importante resaltar que este nervio va a estar recubierto por las meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no ve? Ahora, aquí es importante resaltar algo. Cuando nosotros hablamos específicamente de las meninges, hablamos de estas, la pía madre, la aracnoides y la dura madre, ¿no ve? Ahora, entre estas encontramos estructuras. Entre la pía madre, que es la que está más adosada, la que está más profunda de las meninges, y la aracnoides, la que está en una
ubicación media, encontramos al tejido subaracnoideo. Este que era el que recubría a los filetes nerviosos del olfatorio, por ejemplo. Y entre el aracnoides y la dura madre encuentro un espacio, el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo. ¿Ya? Ahora, entonces, es importante que tengamos que ver, en el globo ocular voy a encontrar a las 3 meninges, las 3. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a la esclera, estas meninges se van a continuar con la esclera. ¿Ya? ¿Cómo realizo la exploración del nervio óptico? Tengo que valorar 4 características para ver al nervio óptico. La agudeza visual, los campos visuales, la visión de colores y el fondo de ojo. Para esto, puedo añadir una valoración más que me permite valorar a los conos y a los bastones. ¿Cómo valoro a los conos? A través de la visión central. Los bastones a través de la visión periférica. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si estamos viendo, ya hemos dicho agudeza visual, campos, visión de colores y fondo de ojo. ¿Cómo elaboro, cómo voy a explorar, perdón, la agudeza visual? Normalmente yo utilizo ¿qué? Esta cartilla. Es la cartilla de Snell. Esta cartilla de Snell tiene que estar aproximadamente a una, lo ideal deberían ser por lo menos hasta 10 metros alejados del paciente. Y de ahí nosotros tenemos que estar yendo. Lo que le pedimos al paciente es que mantenga un ojo abierto y que se tape el otro. En cuyo defecto, nosotros podemos utilizar unos aparatos que van a ocluir el ojo. Entonces, simplemente le pedimos al paciente que aplique ese aparatito para ocluir uno de los ojos. Esto es para valorar la agudeza visual de manera unilateral. Primero hago con un ojo, después paso al siguiente ojo. ¿Bueno? Ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que leer las líneas. Le pido al paciente que lea todas las líneas de izquierda a derecha. ¿Verdad? Entonces leerá. Línea 1, y empieza a leer. E, F, P, T, O, Z, ta. ¿Y qué es lo que debemos llegar? Nosotros deberíamos llegar por lo menos hasta leer lo más pequeño posible para establecer una visión 20/20, una visión perfecta. Si nosotros, por ejemplo, llegamos aquí hasta la fila 5 y el paciente se queda en esta porción, lee hasta P, E, C y ya no lee la F y la D, ¿qué es lo que causamos? Puede ser que exista alguna alteración de la percepción momentánea. Le pedimos al paciente que vuelva a leer la línea y si en cuyo caso lee completamente la línea, pasamos a la siguiente línea. En caso de que no pueda leer ya ninguna de las letras, se queda en esta porción. ¿Ya? Normalmente cada ojo va a tener una porción diferente al momento de poder realizar su evaluación. Por eso se hace de manera unilateral. ¿Ya? Ahora, también teníamos que ver los campos visuales, la visión de colores y el fondo de ojo. ¿Cómo hago los campos visuales? ¿Ya? Normalmente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Extiendo y hago un punto equidistante entre mi paciente y yo. Entonces, me tiene que mirar fijamente. Le digo que ubique un punto entre ceja y ceja y que fije su mirada en ese punto. Coloco un dedo delante del paciente, dedo índice extendido, y lo muevo lateralmente. Y le pido al paciente que me indique en qué momento deja de ver el dedo. Eso es para evaluar los campos visuales y específicamente nosotros vamos a ver ahí poder evaluar la visión periférica y la visión central. Con esto estoy evaluando ¿qué? Conos y bastones. ¿Ven? Ahora, nosotros tenemos una cartilla específica. En esta cartilla hay una cartilla de colores con puntitos. Es una cartilla donde presenta redondos y tengo varios puntitos en todo el trayecto y de diferentes colores. Y elaborado con esos puntitos suelo tener un número. ¿Ya? Yo le pido al paciente que lea y pueda encontrar el número.
¿ya? Y eso es para evaluar la percepción de colores. Generalmente yo puedo tener que un paciente pueda reconocer uno o dos colores, ¿ya? Ahora eso tendrá sus propias alteraciones, por ejemplo, ya que ya lo van a ir aprendiendo cuando lleven oftalmología, por ejemplo. Ahora, cuando yo realizo el fondo de ojo, esta es una imagen del fondo de ojo. El fondo de ojo nosotros deberíamos saber ser capaces de poder reconocer ciertas estructuras como estas. ¿Cómo se hace el fondo de ojo? Se hace a través de un proceso de dilatar, ¿ya? La pupila. Entonces se pone unas pequeñas gotitas, se las va a dilatar y esto hace que nosotros obtengamos esta imagen viéndola. ¿Ven? Ahora nosotros tenemos que ver, primero, encontrar, ¿ya? La fobia, la mácula, que van a estar ahí. ¿Ven? Tengo que ver el disco luminoso, en esta porción, ¿ven? Esta porción más iluminada. ¿Ya? Aquí yo tengo que ver la capacidad de poder reconocer las arterias y las venas, ¿ven? A partir de un punto central que va a ser la papila del nervio óptico, ¿ven? Este disco. Entonces yo tengo que ver, en este punto de la papila tiene que haber unas venas. Siempre voy a encontrar hacia arriba la vena temporal superior, hacia abajo la vena temporal inferior. Lo mismo con sus arterias, ¿ya? En general puedo tener una arteria, una vena con sus dos arterias más delgaditas, ¿no ven? Entonces encuentro aquí con sus pequeñas arterias, ¿ya? Eso siempre yendo hacia la parte media, ¿ven? Como estamos viendo siempre, como les decía, tengo un campo de visión nasal y un campo de visión temporal, ¿ven? Campo de visión temporal. Por eso es que aquí, ¿qué es lo que estoy evaluando yo? El campo temporal estoy viendo. Por parte del campo nasal, también voy a encontrar unas venas. La vena nasal superior, que es esta, la vena nasal inferior, que es esta de aquí. ¿Ven? Y también estarán sus arterias, la arteria nasal superior, la arteria nasal inferior. Esas son todas las estructuras que nosotros deberíamos poder reconocer en el fondo de ojo. ¿Ya? Entonces, ahora, clínica y patología. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar? Cuando estoy evaluando agudeza visual, ¿qué alteraciones puedo encontrar? Miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿ya? Por el momento es conveniente que ustedes sepan qué alteraciones hay. No les voy a complicar la vida explicándoles a detalle qué es la miopía, hipermetropía, el astigmatismo, ¿verdad? Entonces les estoy dando las posibles alteraciones que puedan estar desde una evaluación clínico-anatómica de la agudeza visual del nervio óptico. Cuando veo los campos visuales, puedo encontrar anopsias o simplemente ya encontrar ceguera. ¿Ya? Cuando hago la evaluación de los colores, una alteración de los colores, la no percepción o no es la no percepción, es la alteración distorsionada de los colores, daltonismo. ¿Ve? Daltonismo. Si es rojo, yo lo veo como verde, ¿ya? Para que me entiendan, un ejemplo ahí. ¿Ve? Entonces, ahí, por ejemplo, voy a encontrar yo el daltonismo. Una alteración en el fondo de ojo, en el que hemos visto esa imagen, retinopatías. Por ejemplo, ¿en quién es común que yo haga un fondo de ojo? ¿Ya? Lo más común, aquellos pacientes que llevan un tratamiento prolongado de diabetes mellitus, ya con un diagnóstico mayor a los 10 años, por ejemplo, 10, 15 años, tengo que buscar si no existen microcalcificaciones, si no encuentro alteraciones como la retinopatía. ¿Esto por qué? Porque pueda ocasionar alteraciones en la visión y eventualmente la posibilidad de ceguera. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros. ¿Ya? Bien, a ver, estamos en tiempo, ¿no? A ver, déjame ver un ratito para ver cuánto es.
Ya. Yo quería llegar hasta el trigémino, por lo menos hoy día. Pero a ver, yo creo que conocer el oculomotor les va a servir incluso para su evaluación, ¿ya? Del día de mañana. A ver, el nervio oculomotor o el nervio motor ocular común es un nervio eminentemente motor, ¿ya? Este nervio motor en específico, aquí está, ok, ya, va a ser motor, ¿por qué? Porque este par craneal se encarga de toda la inervación de la musculatura de la cavidad orbitaria. ¿Qué significa? Proporciona la inervación a todos los músculos extrínsecos del ojo. ¿Menos a cuál? Pregunta de examen. Menos al recto lateral y al oblicuo superior. Es decir, ¿a quiénes teníamos? Recto medial, recto superior, recto inferior, ¿ya? Y al oblicuo inferior. Esos dos músculos que estamos viendo ahí, el recto lateral y el oblicuo superior, tienen otro nervio que les da su inervación. Y para el resto está el tercer par craneal o el nervio oculomotor. A su vez, también está proporcionando la inervación al músculo tarsal, ¿ya? Al músculo tarsal, o también llamado al músculo de Müller. Esta va a ser en parte una inervación en conjunto con el simpático, ¿ya? Al músculo ciliar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a que el músculo ciliar, ¿cuál es su función? Abomba el cristalino. Y proporciona la inervación al músculo esfínter de la pupila, generando la miosis, ¿ya? La miosis. Ya van a aprender ustedes cuando vean, en cuanto al iris, tenemos miosis, midriasis. ¿No ven? La contracción y la dilatación de la pupila. ¿No ven? Ya. Ahora, vamos a tomar en cuenta que el nervio oculomotor va a tener fibras parasimpáticas y fibras simpáticas. Las fibras parasimpáticas son las que provienen del ganglio ciliar. Las simpáticas que provienen del ganglio simpático cervical superior. ¿Ya? Entonces, recapitulando, estos son todos los músculos que ustedes ya han estudiado para el día de mañana. Todos los músculos extrínsecos del ojo van a ser el músculo recto superior, ¿ya? El recto medial, el recto inferior, el oblicuo inferior, ¿ya? Y el oblicuo superior y el recto lateral. Todos estos constituyen los músculos extrínsecos del ojo. Ahora, de todos estos, el motor ocular común proporciona la inervación a todos, menos al oblicuo superior y menos al recto lateral. ¿Ya? Aquí están las acciones que ustedes ya saben de memoria. ¿Verdad? El recto superior, por ejemplo, ¿qué hace? Mueve el ojo hacia arriba y hacia adentro, ¿ya? Y realiza una rotación en sentido nasal, es decir, hacia la porción nasal, hacia las cavidades nasales, ¿ya? Por ejemplo, el recto medial, ¿qué hace? Mueve el ojo hacia adentro. El recto inferior mueve el ojo hacia abajo, hacia adentro y genera una rotación en sentido temporal. Es decir, el recto superior hace que el ojo haga una rotación en este sentido, que mire hacia la cavidad nasal. ¿Verdad? En cambio, el recto inferior hace que se dé una rotación hacia el otro lado, en sentido temporal. ¿Ya? Y el músculo oblicuo inferior es aquel el que mueve el ojo hacia arriba y hacia afuera. Y este también coadyuva hacia el recto inferior para que genere ¿qué? Una rotación en sentido temporal. ¿Ya? El origen real de este par craneal. ¿Ya? El origen real se encuentra lateral al núcleo del colículo superior. ¿Ya? Este se va a conocer como el núcleo oculomotor. Entonces, el origen real es el núcleo oculomotor. ¿Ya? Ahora, este núcleo oculomotor se encuentra entonces lateral al colículo superior, se encuentra en la parte anterolateral de la sustancia gris. ¿Dónde está esta sustancia gris? Alrededor del acueducto mesencefálico o el acueducto de Silvio.
El núcleo oculomotor, siendo el origen real, va a tener porciones. Una porción anterior, una porción media y una porción posterior. La porción anterior está constituida por fibras que están destinadas a dar la inervación al músculo elevador del párpado superior y el recto superior. La porción media proporciona fibras para el músculo recto medial. La porción posterior da fibras para inervar al músculo oblicuo inferior y al recto inferior. ¿Ya? Ahora, la parte inferior de este núcleo oculomotor es aquella que se une, es decir, las dos porciones inferiores de ambos núcleos oculomotores de cada lado se van a unir. Ahora, esta porción inferior de ambos núcleos forma un nuevo núcleo que se denomina el núcleo de Perlia. Este núcleo de Perlia cumple una función de convergencia ocular. Es lo que nos permite a nosotros, teniendo ambos ojos, poder converger hacia la línea media. ¿Ven? El núcleo de Perlia está formado por la parte inferior del núcleo, de esa unión de ambos núcleos. ¿Ya? Ahora, tenemos que ver entonces que una vez que se han conformado las fibras procedientes de todo lo que va a ser estos núcleos, se forman unos filetes radiculares, ¿ya? Filetes radiculares, es decir, un poco más engrosados, ¿ya? Un poco más anchos a manera de raíz, por eso son filetes radiculares. Estos se unen y van a formar un tronco común. Ahí ya dan origen al nervio oculomotor, ¿ya? Ahora, este nervio oculomotor entra, ¿ya?, a la cavidad craneal, es decir, emerge del sistema nervioso central. ¿Por dónde? ¿Ya? Emerge por la línea lateral. Esta línea lateral se encuentra en la pared medial del pedúnculo cerebral, ¿ya? Y específicamente va a estar constituido ahí en una fosa interpeduncular del mesencéfalo, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que la emergencia del sistema nervioso central se da por una línea lateral, una línea medial. La línea lateral está constituida por la parte medial del pedúnculo cerebral, la línea medial por el surco que se encuentra entre el pedúnculo cerebral y la sustancia perforada posterior. Ahí encuentro esta fosa, la fosa interpeduncular del mesencéfalo, ¿ya? Y esta fosa interpeduncular del mesencéfalo constituye el origen aparente del nervio oculomotor, ¿ya? Ahora estamos viendo aquí en esta imagen nosotros la fosa interpeduncular del mesencéfalo, ¿verdad? Entonces, ¿han visto? Está presentando unas líneas en específico, ¿ya? Ahí estamos viendo la emergencia del nervio, ¿verdad? Esta es la fosa interpeduncular, porque aquí estamos hablando de los pedúnculos. ¿Listo? Ahí, ¿ve? Entonces, aquí en esta porción que está lateral, en lo que hemos visto, un surco que separa a la sustancia perforada. Por ejemplo, aquí está la sustancia perforada anterior, la sustancia perforada posterior, ¿ve? Para que ustedes puedan tomar muy en cuenta en este momento, ¿ya? Entonces, este es el origen aparente por donde está emergiendo del sistema nervioso central. Trayecto. Una vez que se ubica a la altura del pedúnculo, como hemos visto en la imagen, tiene que encontrarse lateralmente a la apófisis clinoides posterior, que ya sabemos dónde está la apófisis clinoides posterior, ¿no? Teníamos en el cuerpo del esfenoides las apófisis clinoides anteriores y las posteriores. Una vez que lo ubicamos ahí lateralmente a esta apófisis, tiene que ingresar al seno cavernoso, ¿ya? Desde su pared superior del seno y después hace un trayecto para llegar a la pared lateral del seno cavernoso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que llega a la pared lateral del seno cavernoso, tiene que llegar y tiene que atravesar a través de la fisura orbitaria superior, específicamente de la pared, de la parte medial de la fisura orbitaria superior. Una vez que atraviesa la fisura orbitaria superior, proporciona dos ramas terminales, ¿ya?
Entonces, ahí estamos viendo nosotros el origen del nervio. Entonces, si ustedes están viendo cómo tenemos al oculomotor, que está aquí, ¿no? Entonces, estamos viendo al núcleo, el oculomotor, a las fibras radiculares. ¿Ven? Aquí está el núcleo de Perlia, ¿ya? Las porciones inferiores de ambos núcleos. Entonces, una vez que se constituyen en un solo tronco común, ya tenemos al óculo motor. A través de la fosa interpeduncular emerge del sistema nervioso y después, ¿qué tiene que hacer? Ingresar a través de la fisura orbitaria superior del extremo medial. ¿Ven? Ahora, una de las características que nosotros vamos a ver es que tiene que atravesar el mismo anillo tendinoso. Cuando pasa a través de la fisura orbitaria superior, ya se divide en sus ramas terminales. ¿Ya? Entonces, a ver, cuando hablamos de las relaciones, hemos dicho que está en relación con la pared superior, la pared lateral del seno cavernoso. Después entra en relación con la pared, con la parte medial de la fisura orbitaria superior. ¿Ya? Cuando está en relación con la pared superior del seno cavernoso, está envuelto por vía madre. ¿Ya? Y está en relación con la arteria cerebral posterior, con el nervio oculomotor específicamente. ¿En qué sentido? Este nervio oculomotor va a estar, en algunos autores brasileños lo denominaban el efecto sándwich, ¿ya? Para una forma pedagógica de poder describir esta relación. Es decir, que el nervio oculomotor se encontraba en la parte media entre la cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. ¿Ya? Entonces, si les sirve esta manera pedagógica de poder identificar, nosotros simplemente decimos que va a existir una relación tripartita, 3 filas, en la cual en la parte media encontramos el nervio oculomotor. ¿Ya? Hacia arriba la cerebral posterior, hacia abajo la cerebelosa superior. ¿Ya? En la pared lateral del seno cavernoso, ¿ya? Tiene 2 relaciones. La primera relación en esta pared, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Superiormente se va a encontrar el nervio oculomotor e inferiormente está el nervio troclear y el nervio oftálmico. En la segunda relación, ¿ya? Que estamos hablando del extremo ya anterior del seno cavernoso, el nervio oculomotor se encuentra medialmente. ¿A quién? Al nervio troclear y a los ramos frontal y lagrimal del nervio oftálmico. Entonces, si se dan cuenta, primero el nervio oculomotor está superior, después está medial. ¿Ven? El nervio troclear y el oftálmico se encuentran inferiormente en la primera parte y después lateralmente. Y ahí encontramos un ramo frontal y el ramo lagrimal también del nervio oftálmico. Ya, entonces, ahora nosotros vamos a ver en específico las partes. ¿Ven? Aquí vamos a encontrar la fosa interpeduncular. ¿Ven? Entonces, de aquí estamos viendo la emergencia del oculomotor. Ahora ven, estamos viendo la emergencia de cada oculomotor por debajo. ¿Ven? Ahora, en esta porción vamos a seguir al nervio oculomotor, la porción superior. ¿Qué es lo que hace? Hemos dicho que una vez que encontramos y pasa por el extremo, la parte medial de la fisura orbitaria superior por el anillo tendinoso, ya tiene que tener 2 ramos, ¿ven? ¿Ya? Que están destinados a los músculos. Ahora, entonces, cuando vamos a ver los ramos, la característica es, el nervio oculomotor tiene que pasar por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Que ustedes ya saben cómo está conformado el anillo tendinoso común. ¿Ven? Va a presentar un ramo superior, un ramo inferior, ¿ya? Como hemos visto en esta imagen. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, está presentando un ramo superior que va a ser este de aquí, el ramo superior. ¿Ya? Y está presentando un ramo inferior que va a ser este de aquí. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver que ni bien pasa por el anillo y encontramos un ramo superior o un ramo inferior. El ramo superior siempre se va a encontrar lateralmente al nervio óptico. Y este ramo superior se va a dividir en 2 ramas.
Una rama para el recto superior y otra rama para el elevador del párpado superior. ¿Ya? Nótese que ahorita estamos hablando la inervación de estos músculos por las ramas del nervio oculomotor. También hemos visto la inervación de los músculos en función a las porciones anterior, media o posterior del núcleo oculomotor. No se olviden eso, son dos cosas diferentes. Ahora, el ramo inferior es el más voluminoso de los dos, pero también es el más corto. Este ya se divide en 3 ramas, a diferencia del ramo superior, que se va a dividir en 2. Este va a proporcionar una rama para el recto inferior, para el recto medial y para el oblicuo inferior. ¿Ya? Ahora, muchas veces, una rama que nace de la rama para el oblicuo inferior va a presentar una pequeña rama que va a ser un ramo terminal que se va al ganglio ciliar. ¿Ya? Entonces, a través de este ramo, que va a estar constituido de fibras circulares, proporcionan la inervación al músculo ciliar y al músculo esfínter de la pupila. ¿Ya? Esto ya está generando a través de estos nervios ciliares cortos. Entonces ya sabemos de dónde nacen los nervios ciliares cortos. Ya. Comunicaciones. ¿Qué comunicaciones tiene que tener este nervio? Se comunica con el nervio oftálmico, que hemos visto que entra en relación con este, y al tener fibras que vienen del parasimpático y del simpático, también tiene comunicación con el plexo simpático carotidio interno. ¿Ya? Estas son sus comunicaciones. ¿Ya? Entonces, ahora estamos viendo de manera esquemática dónde está el oculomotor. Este es el nervio oculomotor. ¿No? Ahora estamos viendo que el nervio oculomotor llega, una vez que pasa por el anillo tendinoso que va a estar por aquí, tiene que dar el ramo superior que se va a dividir en 2 ramas y el ramo inferior que se tiene que dividir en 3 ramas. Ya saben a quién va a inervar las 2 ramas de arriba, las 3 ramas de abajo. ¿Ven? Estas ya son imágenes que nos ayudan a ver la constitución del anillo tendinoso y el paso, que no va a ser la única estructura del nervio oculomotor, por si acaso. No va a ser. ¿No ven? ¿Ya? Otra imagen muchísimo más bonita que estamos viendo aquí desde la porción del origen. ¿No ven? Origen real que estamos viendo, ¿no ven? Del núcleo oculomotor. ¿No ven? Origen aparente, fosa interpeduncular. Ahí está la constitución del nervio. Cuando estamos pasando por esto que va a ser la fisura orbitaria, ¿ya? Que está conforme en relación con la hendidura esfenoidal, se divide en 2 ramas, ¿verdad? ¿Ya? El ramo superior que estamos viendo aquí, que se divide en 2. Y aquí está el ramo inferior que se divide en 1, 2, 3. Y muchas veces esta ramita que viene de la tercera, que va a ser la rama para el ganglio ciliar. ¿Ya? Como hemos visto, para dar al músculo aquí, ¿no? Que esta rama terminal que veíamos daba para el ganglio ciliar a través de fibras circulares para el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. ¿No? La exploración. A ver, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como hemos visto, este nervio es netamente motor. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Inervación a los músculos. ¿Cómo tengo que explorar? Tengo que ver los movimientos oculares. ¿No ven? Entonces, voy a evaluar en este nervio movimientos oculares, el reflejo de la pupila, que va a ser el reflejo pupilar y el reflejo consensual, y ver el reflejo de acomodación y el reflejo de convergencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo agarro y cómo evalúo los movimientos oculares? Con la ayuda del dedo índice del examinador, es decir, de nosotros, proyectamos el dedo índice frente al paciente a una distancia equidistante de la punta del dedo con un punto que se va a encontrar entre ceja y ceja. Y le pedimos al paciente que fije su mirada en el dedo índice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Generar un movimiento de H. Es decir, voy a manejar la mano, voy a partir del centro. Voy a ir hacia la derecha, subo, bajo. Vuelvo al centro, vuelvo a la izquierda, subo, bajo. Ese es el movimiento que voy a realizar con el dedo índice y le pido
que el paciente siga el dedo índice conforme yo estoy realizando estos movimientos. Al llevar lateral, subir y bajar, al llevar a la izquierda, subir y bajar, estoy evaluando los movimientos musculares, ¿ya? Estos movimientos que llevan el ojo hacia arriba, que llevan el ojo hacia abajo, etc. Los que ustedes ya saben de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Ven? Ahora, tengo que hacer el reflejo pupilar y el reflejo consensual. ¿Cómo puedo ver? Lo que tengo que hacer para poder ver un reflejo pupilar directo es utilizar luz. ¿Qué hago? Utilizo mi lamparita, ¿ya? Una linternita pequeña, y en esta linternita ilumino directamente al ojo. ¿Y qué es lo que yo tengo que ver? Esto, ¿ya? Están viendo que cuando existe luz tiene que haber una contracción de la pupila, ¿ya? Cuando alejo la luz va a haber una dilatación de la pupila. Ahora, esto lo hago de manera directa hacia el ojo o simplemente empiezo de lateral a medial llevando la luz desde lo más lateral hacia lo más medial y veo la dilatación, la contracción de la pupila. ¿Ven? Ahora, también puedo agarrar y iluminar de un lado del ojo, y ver que el otro ojo también se produzca la contracción de la pupila. Ahora, para poder ver el reflejo consensual, entonces estamos viendo que utilizo esta linternita, ¿no ven? Y para ver esto, lo que les decía del ojo, puedo ayudarme y colocar una mano o pedirle al paciente que coloque su mano atravesado hacia la línea media por encima de la cavidad nasal, de la nariz, ilumino un ojo y veo la reacción en el otro, ¿no ve? Y lo hago de manera alternada. La convergencia. ¿Cómo voy a examinar la convergencia? Ya tengo que colocar un objeto, por lo menos de 30 a 60 centímetros lejos de la mirada del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Alejo el objeto y después aproximo el objeto lo más que pueda hasta que el paciente lo tenga entre ceja y ceja. Y ahí yo veo el reflejo de acomodación que va a tener los ojos, que ya hemos visto que a través del núcleo de Piglia puede tener el movimiento de convergencia ocular. ¿Ven? Ahora, ¿qué patologías yo podría encontrar? Puedo ver estrabismo divergente, ¿ya? Específicamente solo del ojo, podría encontrar síndrome de Hutchinson y el síndrome de Horner. Por ahora simplemente conózcanlos. Con el paso de los años, en sus años superiores, ya van a entender qué son estos síndromes. Porque si les empiezo a hablar de los síndromes, nos vamos a quedar aquí hasta las 6 de la tarde si empiezo a desglosar cada una de las patologías. Parálisis del tercer par, ¿ya? Es decir, hay una alteración en este par craneal, una parálisis, ha dejado de funcionar. ¿Eso qué me puede producir? Tosis palpebral. ¿Qué es la tosis palpebral? La caída del párpado. Si estaba si estaba inervando, perdón, al párpado superior, entonces una parálisis significa que ya se va a caer el párpado. Por lo tanto, tosis palpebral. Puede haber exoptria, ¿no ven? Ahora, podemos tener que el ojo hacia arriba y adentro ya no se va a producir, ¿no ven? Ya no se va a poder generar este movimiento. Puede haber diplopia, puede haber midriasis paralítica, ¿ya? Listo. Ahora, el cuarto par. No, ya es hora. Bien. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Hemos avanzado primer, segundo y tercer par. Ya vamos a ver para la siguiente semana. No sé si la siguiente semana, ¿hasta cuándo, Celito? La siguiente semana más, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Hasta cuándo, Celito? Creo que la siguiente semana más es, Doc. Ah, ya. Listo, entonces. Ya, aguánteme una semanita más. ¿Me aguantan? De ahí ya terminamos semestre. ¿Listo? Entonces ya hemos visto primeros 3 pares. Ya vamos a ver, tal vez entre martes y miércoles vamos a llevar cuarto, quinto, sexto y si podemos séptimo más. ¿Ya? Así que en función de eso, espero que estudien para mañana, por favor. El examen va a ser a las 5 de la tarde, el examen teórico. Se les está proporcionando todo el día viernes más para que puedan estudiar.
háganlo a conciencia. El examen práctico va a ser el día sábado, ya a las 7:30. Todo va a ser por instrucciones de las autoridades y directores de la carrera, va a ser todo de manera virtual. Así que antes del inicio del examen se les va a indicar cuáles van a ser los parámetros de control, parámetros de desarrollo del examen. ¿Listo? Así que si no hay otra duda, consulta, reclamo, exclamación, podemos cerrar la clase el día de hoy. Sí, creo que no hay ninguna consulta, ¿no? Muy bien, entonces eso es todo. No se olviden las infografías hasta mediodía de mañana, por favor. ¿Ya? Entonces, que tengan un buen resto de jornada, que les vaya muy bien, estudien, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, estimados estudiantes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego.